Dios les bendiga, vamos a seguir estudiando las Sagradas Escrituras. Les invito a mirar en el Evangelio según Mateo, el capítulo 24, y dice así la preciosa palabra: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Allí miramos entonces a los sus discípulos y al Señor Jesús hablando acerca de las señales antes del fin. Allí entonces a él le hacen tres preguntas importantes sus discípulos: cuándo sucederían todas las cosas que él estaba diciendo, porque él estaba hablando del templo de Jerusalén, en donde 70 años después de Cristo vino Tito y destruyó allí el templo y lo dispersó a todos los judíos hacia las naciones. Allí entonces se está cumpliendo la escritura cuando él dijo que todos serían llevados cautivos a las naciones, ¿sí? Y caerían a filo de espada. Entonces ahí se está cumpliendo lo que Tito vino a hacer, aquel emperador, en donde lo sacó de la tierra de Israel, pero luego se cumpliría de nuevo la palabra de Dios cuando ellos regresarían de nuevo. Entonces ahí vemos de nuevo el pueblo de Israel en la Segunda Guerra Mundial, cuando Hitler los concentró para exterminarlos. Allí vemos entonces en la Segunda Guerra Mundial, como vemos lo del holocausto nazi y cuántos millones de judíos murieron allí por causa de los israelitas, porque ellos tenían que volver a regresar para cumplir la profecía bíblica. Entonces allí vemos las señales antes del fin. Entonces vemos muchas señales antes del fin, que todas estas cosas acontezcan, especialmente porque el Señor dijo que habrían guerras, rumores de guerras. Aún no es el fin, solamente serían principio de dolores, y que habrían hambres, que habrían pestes, habrían todas estas cosas. Entonces vemos ahorita la guerra, el conflicto que hay en el Medio Oriente, que es importante seguir vigilando estas cosas, porque la palabra de Dios también nos habla de esta bomba atómica, porque la palabra de Dios nos dice que aquí vino el diluvio, y esto fue con agua, en los días de Noé, en los tiempos de Noé, y Dios mandó los juicios en los tiempos de Noé por causa de que la tierra estaba llena de violencia. Entonces vemos allí la violencia que hay hoy, ¿sí? Y la maldad que se estaba multiplicando, porque allá estas eran señales allá, porque el Señor dijo en Lucas, el capítulo 17, que así como fue en los días de Noé y como fue en los días de Lot, ¿sí? Porque ellos comían, bebían y hacían todas estas cosas, plantaban, edificaban, ¿sí? Más el día en que entró Noé en el arca, entonces vino ¿qué? Vino el diluvio, pero también el día que lo salió, también vino fuego y azufre y los destruyó a todos. Entonces así será también la venida del Hijo del Hombre, porque esto también será ese gran acontecimiento de la venida del Hijo de Dios. Entonces allí estamos esperando la venida de Cristo antes de que estas cosas sucedan, antes de que empiece lo que es la gran tribulación. Entonces allí importante, porque aquí sería también juego, esto sería juego. Entonces la palabra de Dios nos dice que Dios aquí mandó agua y aquí que viene juego. Entonces el juego, todo esto tendrá que acontecer. La atómica, la hidrógena, todas estas cosas que estamos viendo, esta guerra, que esto terminará finalmente en lo que es el Armagedón. Entonces vamos a mirar un poco lo que dice la palabra de Dios, porque al Señor Jesús le hicieron tres preguntas, y esas tres preguntas él las empieza a contestar ahí en Mateo, el capítulo 24. Entonces él dice allí de que todas estas cosas acontecerían, pero aún no sería el fin, ¿sí? Porque tienen que venir otras cosas. Entonces tiene que venir también lo que es la bestia, porque antes que él venga tendrá que acontecer la apostasía, ¿sí? Y la apostasía tiene que ver con la bestia y con la marca también y con la imagen. Entonces vemos allí todo esto, porque esto es importante también, ¿sí? Entonces esto va a ser que lo que dice Apocalipsis, porque vemos que Apocalipsis 1, 2 y 3 es el Señor Jesús a través de su Espíritu por las 7 edades de la iglesia, pero en Apocalipsis, el capítulo 4, Él la sube para llevarla a la gloria, y entonces empieza la gran tribulación. Desde Apocalipsis 3 hasta el Apocalipsis 19 es lo que es la gran tribulación. Entonces allí vemos lo importante que es la palabra de Dios, poder mirar lo que son los tiempos apocalípticos, porque allí en Apocalipsis capítulo 13 está hablando de esto,
de este acontecimiento, lo que es la bestia y la imagen, ¿sí? Porque se refiere a un cordero, ¿sí? Que tenía 2 cuernos. Entonces allí es importante ver este cordero porque tiene que ver con lo que es la imagen y la marca de la bestia, ¿sí? Porque finalmente él habla como dragón, este cordero habla como dragón, tenía 2 cuernos y habla como dragón. Y también dice la palabra de Dios que traía señales del cielo y una de las señales era fuego. Entonces ahí vemos fuego, fuego. Sí, es importante ver todo esto, lo de la marca de la bestia y la imagen, porque esto lo vamos a estar hablando más adelante también. También es importante ver en la palabra de Dios un poco lo que es un profeta, porque un profeta es, según la palabra, Amós 3:7 dice que no hará nada el Señor sin que primero revele su secreto a los siervos, los profetas. Entonces Dios siempre viene y trae su palabra a través de los profetas para el cumplimiento de su propia palabra. Entonces ahí vemos también Apocalipsis capítulo 11, porque tienen que venir Moisés y Elías para recoger 144.000 en la nación de Israel. Entonces allá hay un conflicto grande en donde ya deben de estar los 144.000, ¿sí? Y deben de aparecer Moisés y Elías, pero ellos aparecerán en el tiempo que se les dieron en Apocalipsis 11, que son 1260 días. Entonces es importante un profeta dentro de la palabra de Dios porque en el tiempo final, en este tiempo final también, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comenzara a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará y se revelará como él lo anunció a sus siervos los profetas. Entonces allí hay un tiempo también de un mensaje para vía de escape, un mensaje de escape porque Dios nos quiere entrar al arca del pacto hoy, porque el arca del pacto hoy es Jesucristo. Entonces nosotros necesitamos de entrar urgentemente en Jesucristo. También la palabra de Dios nos habla de Apocalipsis capítulo 9, donde está también los juicios, en donde Dios primero tendrá que sellar a sus siervos, los judíos, los 144.000, y él les pondría el sello de Dios en sus frentes. Entonces vemos acá el sello de Dios, ¿sí? Porque el sello de Dios es importante tanto para ellos como para nosotros, porque el sello de Dios es una marca que Dios pone en nosotros, y el sello de Dios es el bautismo del Espíritu Santo. Entonces es importante esto porque él tiene que hacer un sellamiento tanto en los judíos, porque él va a hacer un programa con ellos, como también con la iglesia antes de subirla de la gran tribulación, porque él la sube en el rapto, y allí entonces vemos que esta marca tiene que estar en nosotros porque estamos hablando de la marca de la bestia, y la marca de la bestia es rechazar esto, el bautismo del Espíritu Santo. Es importante, vamos a mirar un poco también el mensaje, porque el mensaje nos aclara todas estas cosas del tiempo final. Vamos a mirar entonces el mensaje Día de Victoria. En el mensaje Día de Victoria, que lo enseñó en el año 63, él empieza a hablar un poco acerca de todas estas cosas, estos acontecimientos. Entonces dice, hablamos, en el párrafo 127, hablamos de que hemos tenido varias guerras, las guerras y rumores de guerras y días de victoria, y eso terminará finalmente en la gran batalla de Armagedón. Esa será la única cuando se llegue a la batalla de Armagedón, eso lo concluirá todo. Un poco antes del gran milenio, el Armagedón sirve para limpiar la tierra. Ella se vuelve a purificar con esta explosión atómica y la ceniza volcánica y demás hunde esta sangre de los hombres de sobre la tierra empapada en el pecado y el crimen es hundida bajo tierra, y lo volcánico rebunza de nuevo y renueva y limpia la tierra para el gran milenio. Él la limpia, su iglesia, durante ese tiempo para que un pueblo viva aquí. Allí vemos este mensaje, Día de Victoria. También vamos a mirar el mensaje, el séptimo sello, porque en el séptimo sello los sellos son muy importantes. Dios vendría a revelar el libro de vuestra redención. Entonces el séptimo sello nos dice, ya pronto será el tiempo, en el párrafo 3:21. El tiempo ha terminado, millones perderán sus vidas, millones que ahora creen estar salvos serán la estopa para la edad atómica. Estamos viviendo en la última hora por la gracia del Dios Todopoderoso, por su ayuda hacia su pueblo, que así ellos puedan mirar con expectativa hacia la aparición próxima de Cristo. También es importante este mensaje de la estellante luz roja de su venida, dice, así
No se preocupen, hay una bomba atómica esperando para purificarlo todo, correcto, purificar todo el mundo. Lo hará y luego todo será renovado como vimos bajo el sexto sello para una gente redimida que ha aceptado al Señor Jesús, que ha llegado a ser cristiana, que han vendido todos sus cuidados y sus modas de este mundo y han llegado a Jesucristo y están mirando hacia Él y solamente a Él en su programa humilde y sencillo para llegar y creer en Él y recibir la vida eterna. Entonces allí vemos una tempestad que se aproxima, todas estas cosas que vendrán en la palabra de Dios porque el tiempo está cerca y estas cosas son antes del tiempo del fin, vendrán porque estamos esperando la venida del Señor Jesús, según nos dice 1 Tesalonicenses capítulo 4, que es la venida del Señor, porque el Señor mismo vendrá con voz de aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Entonces a la final trompeta Él subirá a sus elegidos, ¿sí? Y allí es donde se va la iglesia antes de la tribulación. Leemos en el sello de Dios que lo enseñó en el año 54, dice así, y el rapto vendrá, la edad gentil terminará, la bomba atómica explotará y acabará con el mundo, y la iglesia gentil será arrebatada para estar allá en la presencia de Dios. ¿Quiénes son estos que salieron de la gran tribulación? Lavaron sus vestiduras en la sangre del Cordero, ellos están delante de Dios sin mancha. Amén. La marca de la bestia, la confederación, las iglesias, el catolicismo, todos unidos, entrarán en el caos, el remanente, la novia del Espíritu Santo. El mensaje, la imitación del cristianismo en el 57, por esta bomba atómica que caerá sobre esta tierra uno de estos días. Ahí está hablando entonces el mensaje, la perfección también, enseñado en el 57, la hora está a la mano, un día de estos, una bomba atómica caerá por aquí en algún lugar. En una de estas grandes plantas de pólvora no habrá ni la milésima de un segundo para pensarlo. Será demasiado tarde entonces. El mensaje de los hebreos en el 57 también fue enseñado. Hebreos capítulo 3 dice, y lo que viene para esta nación es juicio, y por cierto lo va a recibir, puede ser a través de una crisis económica. Entonces habla aquí de juicio, dice también crisis económica, porque todo esto puede venir en cualquier momento. Crisis económica puede ser a través de una bomba atómica. Entonces aquí vemos también la bomba atómica, porque hay muchos mensajes donde se habla de esto, de la bomba atómica, y también puede ser por una gran plaga de enfermedad o algo, pero ella está lista, eso viene, millares de millares caerán. Recordemos aquí entonces también lo que es el COVID-19, porque allí lanzaron este virus y bueno, todas estas cosas que vienen, todas estas bombas traen radiaciones, lluvia radioactiva y todas estas cosas, entonces esto va a causar que vengan gérmenes de enfermedades y todas estas cosas para la humanidad. Miramos también en el mensaje, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, este lo enseñó ya en el 61, el año 1961, y dice allí un poco también, oí al hermano Neville hablar de estas predicciones entre los políticos y hombres que realmente entienden de estas cosas, de una guerra atómica a la mano, tomaría de diciembre hasta enero. Bueno, eso es, entonces aquí está hablando de 2 meses, eso es muy cierto, ellos la declararían y la iniciarían y luego un par de bombas y allí concluiría, pues la nación no puede sobrevivir una guerra atómica, simplemente no pudiéramos, pero eso no alarma al cristiano o no debe alarmar al cristiano, nosotros debemos estar preparados en cualquier minuto, esperando a nuestro Señor que venga. Bueno, entonces aquí está hablando de estos acontecimientos finales, él habla mucho de lo que es la bomba atómica y hay muchos mensajes más en donde podemos nosotros estudiarlos porque esta es otra señal más de su venida. Entonces allí debemos de estar nosotros preparados como pueblo de Dios, vigilando cada momento, redimiendo bien el tiempo, vigilando lo que son las Sagradas Escrituras para ver en qué momento es la subida del pueblo elegido de Dios, porque antes de que caiga una partícula de juicio, de juego del cielo, entonces ya la iglesia habrá subido en el rapto. Entonces, una vez más, el Señor Jesucristo les continúe bendiciendo a cada uno de ustedes.